Caso misterioso. Hola a todos, hoy tenemos un caso triste como cualquier otro día, pero el chef de hoy les va a dar un toque diferente porque el resultado es lo que realmente los va a dejar boquiabiertos. De hecho, su intensidad va a aumentar aún más una vez que todo esté listo y en orden. Consideren esto como un desafío para ustedes. Siempre mantengan en mente la pregunta, ¿de dónde proviene el móvil de este caso? Y ahora, con su permiso, vamos a empezar. Todo comenzó la noche del 5 de julio. En 2007, en una noche de luna llena, un conductor llamado Everett Dingin estaba manejando su camión por la autopista 165 en Phoenix, Alabama. Cuando encendió las luces altas, de repente vio a una chica joven boca abajo en la carretera, y parecía que no llevaba ropa. Con la oscuridad, era difícil ver bien, así que comenzó a sospechar que algo no estaba bien. De hecho, cuando Everett se acercó, sacó su teléfono para llamar a la policía. Solo unos minutos después, los investigadores llegaron. Estuvieron en la escena después de examinar a la víctima y todos concluyeron que este es un caso donde el asesino actuó de manera muy brutal. Aunque no había signos de golpes en el cuerpo de la víctima, sí había 6 heridas causadas por un arma de fuego, de las cuales 2 en la cabeza son claras, lo que indica que este tipo quería eliminar a la víctima. Lamentablemente, además de los 6 casquillos de 9 milímetros encontrados en el lugar, no hay más pruebas, incluso la identidad de la víctima no se puede determinar ni se sabe el motivo del crimen. Se sospecha que la víctima fue violada, ya que la parte superior de su cuerpo estaba intacta, pero la parte inferior de la ropa interior estaba bajada hasta los muslos. Al principio, la policía tenía la esperanza de poder recoger algunas pruebas biológicas del cadáver. Sin embargo, solo unas horas después, esa esperanza se desvaneció, porque según los resultados de la autopsia, no había rastros de violación ni de agresión sexual. Entonces, ¿qué puede explicar que la ropa estuviera tan desordenada? Afortunadamente, el proceso de investigación no fue en vano, gracias a las pistas encontradas. La policía, a través de la información del ADN, ha logrado identificar a la víctima, que se llama S.H. Graham, tiene 20 años y está estudiando en la universidad. La confirmación de su identidad ha causado un gran revuelo en la zona. La razón es que su familia vive en Phoenix y tiene cierta reputación. Creció en un hogar acomodado, su papá, Kevin, y su mamá, Lisa, fueron compañeros en la secundaria y por razones de respeto, terminaron desarrollando una relación que los llevó a casarse, ya hace más de 30 años. Además, su familia maneja una empresa de bienes raíces, Kevin es el dueño. También es un personaje con influencia en la localidad, ya que, tras dejar la universidad, se metió a estudiar contabilidad, preparándose para heredar la fortuna familiar en cuanto se gradúe. Sin embargo, esta familia no se hizo famosa solo por eso, sino porque tiene una hija con resultados académicos brillantes, aunque su vida es bastante caótica. No solo le gusta relacionarse con gente de mala reputación, sino que incluso se une a ellos para hacer líos. En resumen, no hay nada que esta chica no haya hecho, así que es la portada de mi periódico local. Siempre que puede, PHNG lleva a Sae a la portada. Es fácil de entender, ella quiere ser una verdadera dama, pero pasa el día con un grupo de vagos. La gente de afuera no puede evitar levantar las cejas. No es fácil no ser famosa. La búsqueda de la verdad, algunos dirán que si el coche tiene un accidente, de alguna manera está relacionado con esos tipos. Así es, al principio la policía pensó lo mismo, así que el investigador se reunió con los padres de ella para preguntar si su hija tenía algún conflicto con esa pandilla. Sin embargo, los padres de ella dicen que nunca han escuchado que su hija tenga problemas con nadie, y desde que se graduó de la secundaria, ha tenido poco contacto con ese grupo. Si se menciona la palabra sospechoso, ellos inmediatamente piensan en una persona, su exnovio, Larry. ¿Por qué lo sospechan? La razón es bastante clara, porque este tipo no es precisamente un santo. La mayoría de los problemas que ha tenido ella han sido por culpa de él. Además, Larry ha sido condenado por delitos y ha estado en prisión. Pero, ¿por qué los padres de Sae dejan que su hija esté con él? Conocía a alguien así, así que tanto el papá como la mamá de ella pensaron en 1000 maneras de intervenir, y al final lograron que ambos terminaran. En ese momento, tanto Kevin como Lisa sospechaban que quizás lo que hicieron hace años había hecho que Larry guardara rencor contra su hija. Además, últimamente Larry había encontrado a alguien más, y por celos podría haber actuado de esa manera.
Cuando la policía escuchó esto, también sintieron que había algo raro y decidieron citarlo a la comisaría para interrogarlo. Sin embargo, Larry se mostró bastante cooperativo. El tipo confesó lo que sabía, y efectivamente, ambos rompieron por la presión de las familias, pero no hubo conflictos entre ellos. De hecho, incluso se comunicaron un tiempo, lo que significa que el motivo de asesinato por celos no tiene fundamento. No sé si Larry estaba diciendo la verdad, pero tras una revisión preliminar, tenía una coartada sólida. Sin embargo, durante este proceso, la policía consiguió una información interesante. Él hizo una llamada a la víctima. La noche en que ocurrió el caso y el momento de la llamada estaban muy cerca, así que toda la atención se centró en esa llamada. Pero Larry no ocultó nada, admitió que realmente había hablado con X esa noche porque el 6 de julio era el día en que ella iba a juicio como acusada por el caso de Dean y otro asunto. Larry solo llamó para preguntar cómo estaba, pero desgraciadamente, quien contestó fue la mamá de Sae. Ella le dijo que Sae estaba con su nuevo novio, Glenn. Al escuchar esto, Larry se quedó en silencio un momento y luego colgó. No hay nada especial, sin embargo, si miramos bien, el día en que ella falleció fue el 5 de julio, justo al día siguiente era el día en que ella iba a declarar en la corte. Lo que no sabemos primero es en qué tipo de caso estaba involucrada, y segundo, antes de que ocurriera el caso, ella había dicho que estaba con su nuevo novio. En otras palabras, ellos son las dos últimas personas que tuvieron contacto con la víctima. Por estas razones, la policía decidió contactar a los padres de ella para averiguar más sobre la audiencia del 6 de julio. Resulta que hace unos 5 años, un grupo de amigos salió a divertirse, y como era de esperar, tomaron bastante alcohol. A mí, que no soy fan de relacionarme con gente tranquila, se me ocurrió que sería divertido. Pero en medio de la fiesta, ocurrió algo insólito. Uno de ellos sacó una pistola del coche y empezó a jugar con ella. Por suerte, el tiro que salió no le dio a nadie, así que pensamos que nos habíamos librado. Sin embargo, en ese momento, la calle estaba llena de gente y algunos llamaron a la policía. Cuando llegaron, se encontraron con un grupo de adolescentes borrachos, y no pudieron distinguir quién era el culpable. Al sonar el disparo, llevaron a todo el grupo a la comisaría. Al final, todos fueron acusados y tendrán un juicio pronto. Aunque el día del incidente y el juicio solo están separados por un día, el padre de la chica piensa que esto fue totalmente un accidente. Además, nadie resultó herido y la persona que disparó no era su hija. Antes de la sentencia, todo el grupo iba a estar en prisión preventiva, pero por suerte la familia del conductor tenía algo de dinero ahorrado para ayudar a su hija a evitar la cárcel. El padre le dio una buena cantidad de dinero a los testigos del tiroteo para que hablen a favor de su hija. La hija de Kevin apareció en la corte y finalmente los $100,000 que él le dio fueron para que pudiera salir bajo fianza. A partir de ahí, la trama se complica con las relaciones, nadie parece estar realmente molesto con el carro. Así que la policía no tuvo más opción que cambiar el enfoque de la investigación hacia su mejor amiga Amy y su novio Glenn. Según lo que le dijeron sus padres, la noche del incidente, la hija mencionó que iba a salir con amigos, y esos amigos no eran otros que Amy y Glenn. Pero después de escuchar lo que contaron, la policía sintió que había algo raro. Eso no es correcto. Primero, sus declaraciones son demasiado parecidas. Esto se puede explicar porque los tres estaban juntos, lo cual no es raro. Pero cuando ambos describen la escena de cuando cada uno volvió a su casa, es un poco extraño. Amy y Glenn cuentan que la noche del incidente, los tres solo estaban paseando por la calle sin preocupaciones, pero de repente Sae dice que había quedado con alguien para hablar de algo y le pidió a su novio que la llevara a un sitio cerca de una gasolinera. No sé, un coche negro entró en la estación y Sae miró al conductor. Sae asintió y se subió al asiento del copiloto, viendo a Glenn y a Amy irse rápidamente. Sin embargo, esto genera ciertas dudas, ya que Glenn es el novio de Sae, al verla salir con un desconocido a altas horas de la noche, ¿no debería sentirse un poco preocupado? Por eso, la policía lo interrogó sobre quién había recogido a Sae, y como se esperaba, él no sabía nada de la situación. Ante esto, la policía planeaba intensificar el interrogatorio. De repente, Amy intervino y enfatizó que todo lo que decía era completamente cierto. La verdad es que cuando Sae se subió a ese coche extraño, ella también estaba en el coche de Glenn, así que no pudo ver la cara de la persona.
Sin embargo, basándose en lo que sabe de su mejor amigo, el único que la fue a recoger, aparte de sus padres y su novio, fue Kenny. ¿Y quién es Kenny? Es un tipo misterioso. Antes trabajaba en una empresa de construcción, pero por un descuido chocó con un camión y lo despidieron. Luego, gracias a la suerte, lo contrataron en la empresa de construcción de la familia. Quizás por su experiencia anterior, él se toma su trabajo muy en serio. Este trabajo y la dedicación que le puso hicieron que Kevin y Lisa se fijaran en él, así que decidieron asignarle el papel de asistente y mayordomo. Así pasaron los años, y ya han pasado más de 10 años. Todos saben que cuanto más tiempo lleva un mayordomo, más cercano se vuelve a los miembros de la familia. Kenny pasaba tanto tiempo con los coches que era como si fuera el padre biológico de Kevin. Por eso, él lo veía como si fuera parte de la familia. Kenny había decidido esperar un taxi en la gasolinera la noche del 5 de julio. Así que el novio y el mejor amigo de la víctima no estaban mintiendo, pero esto trae a colación otra pregunta. Kenny es alguien cercano a la familia Graham y es normal que Sa quiera verlo. Pero, ¿por qué tenía que ser un secreto? Ni siquiera se lo contó a su novio. Según Kenny, alrededor de las 10 de la noche del 1 de julio, recibió una llamada de Sa diciendo que necesitaba hablar y le pidió que se encontraran en la gasolinera. Con esa petición de ella, por supuesto que Kenny no se negó, pero cuando se encontraron... Eso es un poco exagerado. Quería pedirte que me prestaras un coche. ¿Se acuerdan del tiroteo de antes? Como ya se dijo, un día después, el 6 de julio, todo el grupo tendrá que presentarse en la corte, y en el fondo, estoy muy asustado de tener que estar en el estrado. Me preocupa mucho la decisión del juez. Por eso, estoy decidido a salir volando y la razón por la que necesito el coche esta noche es por eso. Ahora ya entiendo por qué ella quiere mantener esto en secreto y no decirle a nadie. Kenny cree que huir no va a resolver el problema. El núcleo del asunto es que, aunque la dueña le rogara, él se mantuvo firme y la rechazó de inmediato. Abrió la puerta del coche, bajó y se marchó. Kenny también salió rápidamente de la gasolinera, y lo que pasó después no está claro, no se sabe qué vivió ella después para corroborar lo que dijo Kenny. La policía volvió a interrogar a Kenny y a Lisa. Ambos confirmaron que Kenny era como de la familia, ya que la pareja solía llegar tarde a casa por su trabajo y a menudo le pedían a él que cuidara de su hija. Si él tuviera malas intenciones, no hubiera esperado. Hasta este momento, al revisar los registros de llamadas, es cierto que Sae llamó a Kenny alrededor de las 10 de la noche el día de los hechos. Todas estas pruebas ayudan a corroborar el testimonio de Kenny. Sin embargo, no se esperaba que el policía encargado de revisar las cámaras de seguridad descubriera una información que sería un giro inesperado en el caso. Las imágenes muestran que en la noche del 1 de julio, S.A. subió al auto de Kenny y poco después el auto salió de la gasolinera. En cuanto a la situación del auto bajando directamente, en realidad es Al ser llamado por segunda vez y tener que explicar la contradicción entre su testimonio y las grabaciones, Kenny soltó un suspiro y empezó a cambiar su declaración. Dijo que gran parte de lo que había dicho antes se había pasado, pero los resultados eran un poco diferentes. En realidad, él no pudo resistir las súplicas de la dueña y aceptó ayudarla a encontrar un coche para que pudiera escapar. Sin embargo, Kenny solo lo hizo para salir del paso y en el fondo no estaba de acuerdo. A lo largo de todo el viaje, seguía tratando de convencer a la chica de que abortara el plan. Se provocó a la otra persona cuando el coche se detuvo en un semáforo en rojo. De repente, Sae abrió la puerta y se fue, y como el coche estaba parado en medio de la calle, Kenny no tuvo más remedio que no poder seguirla. Aunque intentó llamarla, ella ni se dio la vuelta. Cuando finalmente encontró el lugar donde estaba estacionado su coche, ella ya se había ido. Al final, él tuvo que volver a casa solo. La razón por la que mintió en su primera declaración fue porque ayudar a un fugitivo a escapar de la cacería de la policía es un delito, y aunque la muerte del coche no estaba directamente relacionada. Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Él ya había preparado todo TTRC, así que la policía pidió ayuda a un experto en interrogatorios y al final obtuvieron resultados. Kenny volvió a contar los detalles, pero esta vez con algo diferente. La razón de Sae seguía siendo la misma, quería encontrar un coche para escapar. Sin embargo, en medio del camino, de repente dijo que quería ir al baño,
pero no había ningún baño a la vista, ni siquiera cerca de las luces del coche, no se veía nada. Así que el coche tuvo que parar en una zona cercana. Sin embargo, nadie se esperaba que la persona que la había protegido desde pequeña sacara una pistola. Sin dudarlo, después de terminar su trabajo, Kenny aceleró y salió corriendo. Al escuchar esto, todos se sorprendieron. A decir verdad, probablemente no me creerán, pero el motivo por el que Kenny asesinó a esta chica fue simplemente un ajuste de cuentas personal. En resumen, había alguien que quería asesinar a Kenny, y él solo estaba haciendo un favor. Según Kenny, la persona que le ordenó hacer esto fue Lisa Graham, la madre biológica de la chica, quien en realidad deseaba matar a su propia hija. Kenny comentó que ella le había pedido en varias ocasiones que actuara. La razón era que su hija era muy rebelde y siempre estaba causando problemas. No son pocas las veces que se ha expresado el descontento en la familia, y esto llegó a un punto crítico cuando un accidente de armas, causado por los amigos de Se, llevó a la conclusión de que Kevin había gastado demasiado dinero para evadir la responsabilidad por su hija. Sin embargo, la hija seguía evadiendo la situación. Por eso, en la mañana del 1 de julio de 2007, Lisa se reunió a solas con Kenny en la biblioteca y le pidió que encontrara la manera de eliminar a Se. En ese momento, ella no prometió ninguna recompensa, solo dijo que después de terminar, podría llevarse lo que quisiera. Kenny, por su parte, estaba considerando cómo llevar a cabo la tarea, cuando se presentó por sí mismo. Entramos en la escena del crimen y lo que pasó después ya lo saben todos. Claramente, el testimonio de Kenny ofendió a la humanidad. La policía le preguntó si tenía alguna prueba para demostrar que Lisa estaba detrás de todo esto. Realmente fue sorprendente que Kenny dijera que el arma, una pistola 9 mm utilizada en el crimen, la había proporcionado Lisa el 6 de julio de 2007, un día después del incidente. Él le devolvió el arma a ella, y al escuchar esto, el investigador no dudó en sacar una orden de registro y se fue a la casa de Graham, pero al llegar, no encontró nada. Actualmente hay algo raro. La policía al principio pensaba que Kenny estaba mintiendo, pero Kevin sabía que la policía estaba buscando un arma y admitió que efectivamente tenían una en casa. Incluso le dejaba usarla a su esposa. Así que los investigadores fueron a la casa del padre de Lisa, que es Thompson, y efectivamente allí encontraron lo que necesitaban. Después de revisar bien la cantidad de balas, confirmaron que era el arma del crimen. Sin embargo, hasta este momento, Kevin todavía no podía creer lo que veía. ¿Cómo era posible que su esposa hubiera asesinado a su hija? Este es el momento en que todo se aclara rápidamente. Un vecino le reveló a la policía en una conversación con Lisa. Esta persona le dijo a Lisa que ella había admitido estar harto de pagarle a su abogada por su hija. Si él aceptaba ayudarle a resolver el problema con su hija, ella le daría $50,000. Al principio, este tipo pensó que era una broma, pero después de lo que pasó, se dio cuenta de que no era una broma. En resumen, con todos los testigos y pruebas, al final tuvo que aceptar su culpa, pero el juicio tendrá que esperar. Hasta el año 2012, es decir, 4 años después del caso, podemos sentir a Lia como madre, solo porque tuvo que juntar más dinero por la culpa de su hijo, y además tenía la intención de acabar con ella. Esto es muy difícil de entender, además, su familia no es precisamente pobre. Por eso, la defensa solicitó una evaluación psicológica, ya que la situación de Lisa era bastante complicada y había prolongado el caso más de lo normal. La conclusión de los expertos en psicología fue que no había ninguna enfermedad mental ni discapacidad cognitiva. Los resultados de la investigación muestran que el IQ de Lisa es solo de 77, un número muy bajo. Los expertos dicen que las personas así a menudo no piensan en las consecuencias antes de tomar decisiones. Además, sus relaciones con amigos y familiares también son más bajas de lo normal, y eso es algo peculiar en ella. El 14 de junio de 2012, Kenny fue condenado por conspirar para causar daño a Graham y recibió una sentencia de cadena perpetua. La reapertura del juicio estaba programada para agosto de ese mismo año, pero el juez del caso, por razones de salud, decidió aplazarlo. Fue sorprendente que el proceso se alargara hasta un año. Finalmente, él renunció en enero de 2014 porque no lograba recuperarse, y un mes después falleció. Este caso raro hizo que el juicio se retrasara hasta noviembre de 2015.
Al final, el jurado no aceptó el argumento de la defensa sobre su bajo coeficiente intelectual y condenó al acusado a muerte. Aunque se presentaron apelaciones en 2019 y 2020, ambas fueron rechazadas, y actualmente ella está a la espera de la ejecución, sin saber qué pensar. No se parece a mí, pero solo porque tiene un IQ bajo, eso no justifica que mate a su hija, lo cual es un poco raro. Por eso busqué más información en el periódico Montgomery Real Time y, por suerte, encontré algunos detalles especiales. El artículo decía que el nivel de daño del coche era incluso peor de lo que imaginaba. Aunque proviene de una familia acomodada, a ella le gusta salir de noche y bailar, lo que le ha causado problemas con la policía en varias ocasiones. Por eso, se siente muy avergonzada, y lo más importante, esta madre siempre ha creído que su hija está teniendo una relación inapropiada con alguien. Aunque esta información aclara varias dudas, su veracidad aún necesita ser confirmada, por eso está al final del vídeo, cuando todo ya está decidido. Aquí está toda la historia del caso. Nos hace preguntar, ¿el tigre no come a sus crías? Pero, ¿cuál creen que es el motivo de Lisa? ¿Es por impotencia o simplemente porque no quiere complicarse más la vida? De cualquier manera, no se puede negar que hoy hemos pasado de una sorpresa a otra. Y ahora, con esto, voy a terminar el vídeo. ¿Tienes alguna pregunta más? Déjala en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte al canal. Gracias a todos. Hola y hasta la próxima.